Señal PIRM de Radio Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. De la tarde con 6 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana, un programa que estoy seguro estará con mucha participación de ustedes, porque vamos a hablar del IVA. Falta menos de un mes para que entre a regir el IVA, así es que vamos a hablar de este tema. No les miento, desde que salí de mi oficina, llegué aquí a la cabina, 20 compañeros me hicieron preguntas respecto al IVA, y creo que eso refleja además un poco lo que nos está pasando a nivel país. Creo que no le pusimos suficiente atención las personas, a todos, a quienes nos llega el IVA, y algunos grupos en particular que vieron como si fuera una historia ajena, y que a partir del 1 de julio les tocará también no solo hacer declaraciones, sino en algunos momentos lidiar con cosas que no se pensaba que se podía lidiar. También hay algunos golazos o autogoles, depende del enfoque que lo veamos, en temas de impuesto al valor agregado. Es por eso que, hoy les doy la bienvenida a las diferentes plataformas. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live de Noticias Monumental, estamos en Twitter en @monumentalcr. Este programa lo pueden ver esta noche en Canal 2 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 en Monumental, la radio de Costa Rica. Saludos a Viviana Chávez, que nos observa desde Madrid esta tarde, y a toda la gente que nos hace su reporte de sintonía. Recuerde, esta noche en Canal 2 a las 8. Muy buenas noches. Quienes nos observan son las 8:01, la repetición de la radio a las 9:30 en Monumental, así es que son las 9:31, y a quienes nos acompañan en vivo son las 2:08 de la tarde. Ronnie Castro, saludos. Kenneth Jiménez, buenas tardes, saludos. Stalin Murillo en carretera, sintonía total desde Liberia. Sergio Rodrigo Monge, Jorge Montero, Jonathan Reyes, Leonardo Rivera, Juan Torres, Natasha, Carol Maradiaga, Luis Vargas desde Cartago, Raúl Rojas, Lix Rojas, Limsey Sequeira desde New Jersey, Rosy Miranda, Walter Quesada en Orlando, Pamela Sandí, dice: soy una tica que les envía un saludo desde San Diego, California. Limsey Sequeira, Pedro Cerdas, Viviana Vargas, Steven Sequeira en Golfito, Luis Matamoros, Carlos Muñoz, Pablo Montero, Lix, Pablo Cordero, Alberto Miranda desde Guapiles. Gracias por sus reportes de sintonía. Parte de que tengamos ya más de 100 personas con nosotros en redes sociales implica el interés justamente que tiene el tema del IVA para Costa Rica. Gracias, Mila, que ahora el programa es a las 7:30 en Canal 2. No a las 8, así es que a las 7:30 en Canal 2. Don Alan Saborío, socio director de Deloitte. Alan, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, como siempre, muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Y doña Carla Cogui, que también es especialista en estos temas de Deloitte. Carla, bienvenida, ¿qué tal? Randall, un placer, muchísimas gracias. Entremos en materia, porque ya vamos por 140 personas con nosotros a través de Facebook Live. Yo tengo la impresión, quería pedirles una valoración general, que efectivamente no hay vamos a ver, todos vimos el plan fiscal como lo que le toca al resto, y pocas personas y pocos grupos asumieron que les tocaba directamente, no solo el bolsillo, sino también en algunos trámites, Alan, que no estaban listos o que no estaban acostumbrados a realizar y analizar.
Yo creo que con este tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se cumplió esa regla de que los ticos dejamos todo para el final. Y realmente en nuestro trabajo hemos visto cómo la presión de consultas, la presión de dudas, las dudas que se generan han venido creciendo estos días. Y la verdad es que son realmente pocos los grupos que uno siente que hicieron la tarea, que reestructuraron sus sistemas y midieron realmente las consecuencias de lo que viene. Y es que yo sé que hoy es para IVA, pero siento también que deberíamos de hacer alguna parte en algún momento para temas de renta que los costarricenses tampoco han terminado de visualizar. Y la verdad es que se espera que esta semana salga publicado el reglamento de impuesto al valor agregado. Se espera que hoy, mañana, qué sé yo, a más tardar el miércoles, y el de IVA el de renta debería estar saliendo también a finales de esta semana, como máximo a principios de la que viene. Sí, de hecho. Carla, ayer me hicieron una pregunta dificilísima. Un amigo que me topé haciendo, jugando fútbol, me dijo, ¿y el IVA qué? Y por Dios, ¿qué es esa pregunta tan complicada? ¿Y el IVA qué? ¿Te parece igual que Alan, que los ticos dejamos todo para el final? La comparto a medias. En efecto es parte de nuestra cultura, pues de una u otra forma dejar todo para el final, pero me remonto un poquitito a cuando lo que hoy es Ley de la República era proyecto, ¿verdad? Que se inició desde mayo del año pasado hasta diciembre 4, que ya se hizo Ley de la República. Recordemos que en ese interín textos iban y venían, ¿verdad? Manejamos no sé ni cuántas versiones de borradores de proyectos de reforma, donde pues muchos sectores de una u otra forma intervinieron y pues mociones iban, carretillos, ¿verdad? Porque estuvimos aquí analizando los carretillos de mociones, iban y venían. En ese interín que fue muy rápido, yo creo que lo que no asimilamos, o varios sectores no asimilaron o no entendieron a fondo qué significaba estar exento, qué significaba estar grabado con una tarifa reducida o tarifa plena. Es hasta ahorita cuando se está analizando la ley, ¿verdad? Y se están analizando los diferentes borradores del reglamento, donde la gente está midiendo los impactos. Y otra cosa que también me parece que sumado a lo que dice Alan de que los ticos todos lo dejamos para el final, la administración tributaria también para mí quedó está muy al filo de la entrada en vigencia, y el costarricense, el contribuyente, sí está solicitando a gritos los borradores o los reglamentos finales. Es porque sin los borradores, un reglamento un mes antes. Sin los borradores finales, yo conscientemente no voy a dar una asesoría de que modifiquemos algo en un sistema si yo no estoy 100% clara, ¿verdad? La consecuencia de estar moviendo cuestiones en los sistemas contables, pues está supeditada a las reglas finales que vienen en el reglamento. Si bien es cierto, ya las versiones que manejamos están muy depuradas, todavía hay temas que vamos a ver ahora, ¿verdad? Que de una u otra forma necesitamos pues un punto final, ¿verdad? Que esperemos, según dicen, ya mañana podríamos tener el de IVA. Claro, pero es que yo creo que el análisis al inicio de parte de los diputados de la República, que muchos de ellos, y me disculparán, muchos de ellos no entienden mucho de esos temas, realmente era muy complejo explicarle a varios diputados por qué cuando usted vuelve exento un grupo de productos, por ejemplo, se le puede venir en contra, puede desestabilizar el sistema de alguna manera y tirar los precios para arriba, ¿verdad? Bueno, mire, yo creo que hay un caso que es muy, muy sencillo de entender. Ustedes saben que hay sectores con tarifas reducidas. Entonces, salud 2, la parte de lo que va a comenzar, la parte de construcción que va a terminar en 13, pero tiene una tarifa reducida, la parte de servicios médicos, educación. Pero hay un caso que es realmente importante de analizar, que es el caso, por ejemplo, de los seguros personales. Terminaron con un 2% de tarifa, pero resulta ser que en los seguros personales, y esto varía por cada una de las empresas, pero el costo del reaseguro es de un 13%, paga un 13%. Entonces imagínense ustedes lo que es tener, qué sé yo, el 70, 60 o el 80, no sé cuánto del costo de la actividad al 13% con una tarifa del 2%. Y es que a mí me parece que cuando se negoció en la Asamblea Legislativa, algunos grupos lo hicieron sobre la base de sus intereses, que son legítimos, pero no midieron una de las partes, una de las caras de la moneda, porque quedaron contentos con tener una tarifa reducida,
pero no tomaron en cuenta que lo que pueden acreditar por concepto del impuesto está total y absolutamente determinado por la tarifa que aplican. Entonces, si están vendiendo al 4, van a poder acreditar al 4 y el 9% va a ir sobre el costo. Y esta ecuación, la mayoría de los grupos que tuvieron tarifas reducidas no la tuvieron en cuenta al momento de la negociación en la Asamblea Legislativa. Y hablando de diputados y adelantando temas, me parece a mí, Randall, que el tema de si la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas modificó la ley general del impuesto sobre las ventas o la derogó, es un tema fundamental, porque hasta ahora, nosotros lo hemos venido discutiendo en la oficina por meses ya, pero hasta ahora mucha gente ha podido interiorizar que podrían haber problemas muy complicados para su sector sobre la base de la interpretación que en este momento está haciendo la Dirección General de Tributación, que no hablan de una modificación del impuesto general sobre las ventas, sino de una derogatoria de la cual la ley no habla, y que tenemos entendido que en estos días será o fue hace muy pocos días consultado a la Procuraduría General de la República para tomar criterios sobre este tema. Y eso realmente es muy delicado. Ojalá la Procuraduría nos esté escuchando, porque efectivamente es la que le dará la respuesta al Ministerio de Hacienda, porque les cuento desde la parte periodística, es muy simpático llamar al Ministerio de Hacienda, a cualquiera de sus voceros y decirle, a nosotros nos pasó con el tema Golfito, vea, es que estamos viendo la ley y resulta que se graba o no se graba Golfito, y entonces le dicen a uno, no, jamás. Como que jamás, pero es que ahí no viene. Bueno, no, pero vamos a preguntarle a la Procuraduría. Entonces uno se queda como a la mitad sobre el criterio de Hacienda, ¿verdad? Por eso dije que podía ser un gol o un autogol, pero un gol me refiero a que alguien quería meterlo al propio, y un autogol es que no se dieron cuenta y se les fue. Bueno, pero también está la división esa, el texto de la ley dice modificará. Hacienda y las partes afectadas, cuando están preocupadas, lo asumen como una derogatoria. Entonces sería bueno poner a los costarricenses en concepto. Por favor. Si hablamos de que la ley se modifica, la ley del impuesto general sobre las ventas, es que queda vigente. ¿Y por qué es importante? Porque tanto en la ley del impuesto general sobre las ventas como en leyes especiales, y podemos hablar de incentivos turísticos por la vía del ejemplo, se establecen exoneraciones que obviamente, si la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas dice que no se deroga, sino que más bien dice se modifica, se supone que estas exoneraciones quedarían vivas. Ahora bien, con la interpretación de Hacienda, esta interpretación digamos que provisional, porque falta el criterio de la Procuraduría, que es vinculante para Hacienda, pero esto no significa que, dependiendo de cómo salga el criterio de la Procuraduría, este asunto no se pueda o judicializar o buscar una interpretación auténtica en la Asamblea Legislativa. Pero a ver, ¿cuál es el problema? Para que los costarricenses lo entiendan. Resulta ser que hay una serie de beneficios para la actividad turística, como por ejemplo el poder comprar los materiales y el equipamiento en hoteles para poder construirlos y desarrollarlos, que se supone que eso ya no existe. O por ejemplo el tema de los carros eléctricos, que hace pocos meses la Asamblea Legislativa produjo una ley para incentivar su uso en Costa Rica, y esa exoneración, aprobada por los mismos diputados que aprobaron la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, quedaría derogada con esta interpretación. O está hablando, por ejemplo, la gente de Hacienda, que no hay ningún problema para el sector agrícola, porque se supone que todos los beneficios a nivel de canasta básica en la cadena de producción, los bienes y los insumos, quedarían cubiertos con canasta básica. Lo que pasa es que no dicen la verdad completa, porque resulta ser que hay una gran cantidad de actividad agropecuaria que no va dirigida a canasta básica. Y precisamente esos incentivos que existen en estas leyes agropecuarias protegen no solamente la producción de canasta básica, sino otros bienes que son necesarios para los costarricenses que no están en canasta básica. Claro. De hecho, a mí me parece esto muy interesante porque
lo que Carla y Alan han dicho esta tarde son grandes decisiones país, por eso es que es tan delicado, ¿verdad? El tema de los autos eléctricos, el tema de Golfito, el tema de los incentivos eléctricos, pero viendo la cantidad enorme de preguntas que nos están planteando hoy, resulta que a la gente le interesa muchísimo lo específico, ¿verdad? El alquiler, mi buseta del colegio, aquí alguien nos está preguntando sobre los bancos privados, la venta de autos, o sea, realmente es muy, muy, muy específico. Permítanme iniciar por el espacio donde más preguntas nos han planteado hoy. Perfecto. Los alquileres. ¿Qué alquiler paga IVA y qué alquiler no paga IVA, Carla? Ok, a partir de... ¿Me das lo de renta a mí? Claro que sí. Así que nos repartimos todo. Bueno, entre ustedes dos, yo no voy a responder nada. A partir del 1 de julio, los alquileres de vivienda tienen un trato, digamos que diferenciado, junto con aquellos que están destinados al desarrollo de cultos religiosos y los destinados a pymes. Para esos 3 grandes grupos, lo que la ley establece es que en el tanto el monto del alquiler sea igual o inferior a 1 punto salario base, ¿verdad? Recordemos que el salario base que se utiliza para efectos fiscales es el del oficinista 1 del Poder Judicial y que se actualiza en enero de cada año. Más o menos andan unos 660,000 colones para este año, el 1.5. Si mi monto de alquiler es inferior a eso, a mí no me tienen que cobrar IVA. Yo no tendría que pagar el impuesto al valor agregado sobre el alquiler. Si el monto excede, si resulta que yo pago 700,000 colones de alquiler por mes, me van a cobrar el 13% sobre la totalidad de los 700,000. No es un tramo exento, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante aclararlo. Cualquier otro tipo de alquiler que usted realice, desde el alquiler de un vehículo hasta como el alquiler de oficinas, eso está grabado desde un colón en adelante. Ok, entonces, las viviendas, los apartamentos, supongo que están metidos ahí. Los destinados a vivienda. Claro, los cultos religiosos. Exactamente. Y las pymes, que supongo que deben ser pymes acreditadas. Acreditadas, exactamente. Médico, Ministerio de Agricultura. Ok, esas si tienen un alquiler menor de 660,000 colones, no pagan IVA. Exactamente. Si lo tienen mayor, pagan IVA por todo. Cualquier otro alquiler de infraestructura, entonces será grabado. Exactamente. Ok, ¿qué pasa cuando hoy hacía un señor más temprano la pregunta? Tiene 4 apartamentos. Cada uno los alquila 250,000, ¿verdad? Entonces, no le cobra ninguno o todos juntos, porque todos juntos es 1,000,000 de colones. ¿Cómo se cuenta? Es por cada una de las unidades. Por cada uno por separado. Por separado. ¿Por qué? Porque él tiene diferentes inquilinos, a los 4 le tiene que emitir su comprobante o su factura electrónica por separado. Claro, entonces va, digamos que el límite aplica para cada uno de los alquileres. Randall, y aquí hay una particularidad. ¿Qué pasa con aquellos alquileres que yo fijo en dólares? Recordemos que el tipo de cambio viene y va, ¿verdad? Y perfectamente un mes yo podría estar por debajo de los 660,000 colones y el otro mes solo por tipo de cambio podría estar por arriba. Entonces ahí más bien pues un mensaje para el dueño del inmueble, ¿verdad? ¿Será que es conveniente fijar la tarifa en colones para no estar en ese vaivén? En ese juego. Porque si no, él tendría que estar con el cumplimiento, ¿verdad? De estar presentando las declaraciones y pagar el impuesto el 15 de cada mes. Y recordemos que si él no cobra el impuesto, solidariamente, tributación se lo va a cobrar a él. O sea, aplica el principio de solidaridad y no es que va a ir a buscar al inquilino, sino es el dueño del inmueble el que va a tener que responder por ese 13% que no enteró. Ok, yo quiero hacer nada más insistir en algo porque esa confusión me parece muy frecuente. Una cosa es el IVA y otra cosa es la factura electrónica, ¿verdad? Sí. La factura electrónica, porque han llamado un montón de gente a decir, yo alquilo menos de 660,000 mi casa, entonces no necesito factura electrónica. No, aunque sea un colón, tiene que facturarse, eso es otra cosa. La factura electrónica tiene que ir. Y lo otro es el monto del IVA, que es justamente de lo que nos está hablando Carla esta tarde, que tiene que ver, lo saben, con viviendas menores a 660,000 colones, con cultos religiosos o pymes acreditadas, así, ante el MEIC o el Ministerio de Agricultura, no pagan. Si se pasan de 660,000, pagan el IVA por la totalidad. Pero además vos lo enfocaste por quien alquila. Es decir, yo soy el quien arrienda, entonces yo soy el que usa la casa, entonces yo tengo que pagarle 13% al dueño de la casa, pero ese dueño de la casa se va a enfrentar con una nueva realidad. Todos los meses tiene que hacer una declaración de IVA. Así es. Bueno, realmente 2.
Bueno, tiene que hacer una de renta y una de IVA. Exactamente. Pero para cerrar el ciclo de IVA, sería el formulario que es el que utilizamos hoy, es el D104, que también estamos a la espera de la publicación de nuevos formularios, ¿verdad? Tendría que, él tiene el deber, tiene que el deber formal de estar presentando las declaraciones el 15 de cada mes, y el mes que le corresponda pagar impuesto, pues enterar de igual forma el 15 el impuesto determinado a tributación. Ok, esto lo digo y ya le doy la palabra a Alan, porque hay gente que solo alquila, ¿verdad? Entonces le va a cambiar algo. A partir del 1 de julio, porque no estaba acostumbrado a presentar la declaración de impuestos sobre las ventas, porque era de bienes, ahora en el tema de alquiler, que calza en servicios, va a tener que el 15 de cada mes decir, sí, yo alquilé 2 casas, recogí tanto del 13%, o no recogí nada, si es menos al 0%. Siempre tiene que hacer la declaración. Los obligados, vamos a ver, los obligados a presentar la declaración son los contribuyentes activos, ¿verdad?, que generan un impuesto a pagar, pero además los que están exentos por ley. Si yo estoy exento, que son todos los que están en el artículo 8 de la ley de fortalecimiento o del IVA, tienen que presentar la declaración. Eso es un cambio importante. Si mi actividad es no sujeta, no estoy obligado a presentar el formulario. Pero no estamos en esta. Pero en el caso del IVA no es una actividad de los alquileres, no es una actividad no sujeta. Entonces, a mí me parece que para terminar de cerrar el tema de los alquileres, es que cualquier persona que tenga rentas por alquileres tendrá mensualmente que presentar, para empezar, la declaración del impuesto al valor agregado, independientemente de que el alquiler sea 150,000 colones y no tenga que cobrar el impuesto, porque simplemente va a tener ingresos exentos. Pero la declaración de impuesto al valor agregado la tienen que presentar todos, absolutamente todos los que generan rentas del capital inmobiliario, por concepto de alquileres. Pero recordarle también a los costarricenses que el tema de factura electrónica no es a partir del 1 de julio. Factura electrónica tiene muchos meses de estar vigente, y cualquiera que reciba alquileres en este momento ya debería estar emitiendo factura electrónica. Pero hay una noticia y hay un tema que creo que no se ha conversado en medios, que es el tema de que quienes reciban alquileres, por regla general, van a tener que presentar una segunda declaración mensual, que es precisamente las ganancias de capital inmobiliario. Y lo pongo en esos términos: cualquier persona que reciba alquileres va a tener que presentar la declaración de IVA, pagar lo que le corresponda después de aplicar los créditos correspondientes, pero además va a tener que presentar una declaración donde va a tener que pagarle al Ministerio de Hacienda, sin ningún tipo de gasto, como neto el 12.75% mensual de la totalidad de los montos recaudados por alquiler. ¿Y de dónde proviene este 12.75? En la nueva ley en la ley de impuesto sobre la renta, que ahí hay una modificación clara, no es una ley nueva, se creó el título 11 de la ley, que se refiere a ganancias de capital. Y no quiero hacer muy largo esto, pero los costarricenses creo que es nuestra obligación que les quede claro. Las ganancias de capital, según el título 11 de la ley de renta, son de 2 tipos: ganancias de capital mobiliario y ganancias de capital inmobiliario. ¿Dónde estamos hablando de capital mobiliario? Básicamente lo que no se puede inscribir: acciones, certificados de inversión, rendimientos de solidaristas, cooperativistas, etcétera. Ganancias de capital también en capital mobiliario, de la venta de acciones, de la venta de títulos, de los descuentos, etcétera. ¿Cuáles son las rentas del capital inmobiliario? Las que provienen de inmuebles, y estas pueden ser de 2 tipos. 1, pérdidas de capital por la venta de un inmueble, que tiene reglas absolutamente claras en lo que se refiere a la tarifa, cómo puedo yo actualizar los valores, y tiene una posibilidad de pagar el 2.25% al momento de vender un inmueble, pero eso le podemos entrar después. ¿Cuál es el tema de los alquileres? Resulta ser que el reglamento, que tendremos que esperar la versión definitiva,
es conteste con la ley al establecer que la totalidad de los contribuyentes, sean personas físicas o personas jurídicas que se dediquen a los alquileres, tendrán que tributar de conformidad con las reglas de este título 11. Entonces, ¿eso qué significa? Que a la suma que yo recibo por alquiler, al monto completo del alquiler, le puedo deducir como máximo y sin justificación alguna un 15%. O sea, si una persona recibe por alquileres 100,000 colones, y vea que es un tramo exento ya, si recibe por alquiler 100,000 colones, le puede deducir 15,000 colones. Y la tarifa en este nuevo impuesto es del 15%. Entonces, cuando uno aplica una tarifa del 15% al 85%, porque ya le había restado el 15%, da un 12.75%. Entonces, esta persona que recibió 100,000 colones tendrá que pagarle mensualmente a la Dirección General de Tributación 12,750 colones. Y lo importante es que la tarifa del impuesto, a diferencia del impuesto sobre las utilidades, es una tarifa mensual. Y por eso estaba diciendo al principio que se tienen que presentar 2 declaraciones. Okay. Declaración de IVA, declaración de renta, pero en lo relacionado a ganancia del capital inmobiliario, que corresponde al 12.75% del bruto de los alquileres, declaración que tengo que presentar mensualmente, y esto además de la obligación de tener factura electrónica para todas las transacciones. Y hay una excepción para eso. Permíteme dibujar con una ilustración esto que me estabas diciendo. Resulta que yo tengo una casa muy bonita en Cartago, de mis antepasados, y la alquilo a $1,000,000 al mes. Okay. A partir de julio, del 1 de julio, a las personas que yo les alquilo, tengo que cobrarles 1,130,000 colones. Es correcto. Y todos los meses yo tengo que decirle a tributación, vean, yo recogí 130,000 colones de su impuesto, ¿verdad? Y entonces tengo que pagárselo, a menos de que yo logre acreditar gastos sobre eso. Es que le hice un arreglo a la casa, lo que sea. Okay, la diferencia entre lo que yo pagué y lo que recogí, se lo pago todos los meses a tributación. Pero lo que me está diciendo Alan es que de este millón que me queda a mí, que es tu ingreso, el millón que es mi ingreso, ¿verdad? Tengo que agarrar, le puedo quitar el 15%. O aplicar el 12.75. Es bueno, aplicar el 15.75. Es aplicar el 12.75 al bruto. Exactamente. Entonces, yo tengo que agarrar 125,000. ¿Cuánto es? 12.75. No, 127,500 pesos al mes y pagarlo. Sí. La historia real de esa casa que tenés en Cartago es que el mes de julio se tendrá que declarar en los siguientes 15 días. O sea, como máximo el 15 de agosto tenés, además de pagar el componente de IVA, tenés que enterarle a tributación, a la Dirección General de Tributación, la suma correspondiente al 12.75. Claro, pero entonces en la práctica lo que yo puedo hacer, Randall, dueño de esa casa, es decirle a mis inquilinos, vean, no solo les voy a cobrar 1,130,000, sino que yo le puedo subir 127,500 más y dejarme la misma ganancia. No, es que no puedo ir con no, porque tendría que agregarle los 127,500 y a ese millón más los 127. Le subo 150. Le subo 150. Es un asunto de mercado. Es un asunto de mercado. Y el ejemplo nos da para hacer una diferenciación. Ahí estamos digamos que mira o ante dos impuestos. El indirecto, ¿sí?, que es el IVA, donde vos vas a ser el recaudador. Ahí no te tocó tus ingresos. No. Esos 130,000 vos se los cobraste a tu inquilino y los cogiste y se lo dices a tributación. Los 127,000 es el impuesto que grava tu utilidad, tu patrimonio. Ok. ¿Verdad? Entonces, si el mercado te deja incrementar 127,000, que yo lo dudo que lo vaya a permitir. Yo también lo dudo. Perfecto. Pero es que, Carla, a lo que iba a pensar es en esto, en pleno momento de reactivación económica, ¿verdad? Puede ser que yo diga, es que yo solo tengo ese ingreso, solo tengo el millón de ingreso. Okay. ¿Sobre qué voy yo a regalarle,
términos muy populares, al Estado 127.000 colones. Es que ya hoy, en términos muy coloquiales, como le estás diciendo, ya hoy también tenías que estarle regalando impuesto al Estado. Porque ya hoy la ganancia o la actividad de alquiler está sujeta al impuesto sobre la renta. Okay. Pero la historia no termina ahí. No con la tarifa que Alan nos está explicando, pero sí con los tramos del 10, el 20 o el 30%. Es menos. Puede ser que sea menos porque yo tengo derecho a deducir gasto. Bueno, pero es que hay una posibilidad. A ver. De deducir gastos. Por naturaleza del bien, todos los que estén en alquileres van a amanecer inscritos en el título 11. ¿Quiénes se pueden pasar a actividad lucrativa? ¿Qué es actividad lucrativa? Al título primero, al capítulo primero de la ley, que yo tengo gastos, tengo ingresos, le resto a los ingresos los gastos y al final del año pago el impuesto de acuerdo con la tarifa que me corresponda y aplico simplemente ese porcentaje y pago impuestos sobre las utilidades, hago 3 pagos parciales. Ahora bien, ¿cómo puede hacer una persona que está en el título 11, donde tiene que pagar el 12.75 para pasarse al capítulo primero, o sea, el impuesto sobre las utilidades, lo que la gente conoce como renta ordinaria? Y pago el 10%. El sistema tradicional. Y pago el 10%. Lo que con te ese corresponda. ejemplo, claro, pero con ese ejemplo. No, pero es que eso tiene sus requisitos. Para poder pasarme del título 11 al capítulo primero de la ley, tengo primero que entender que no me puedo estar pasando y devolviendo. Okay. Si me paso, tengo que continuar al menos por 5 años en el régimen tradicional, que es asociar ingresos contra gastos. Pero me pedí un requisito más, que la persona física que reciba alquileres o persona jurídica tiene que tener al menos un empleado reportado en la Caja Costarricense del Seguro Social. Para pasarse al régimen tradicional. Siguiendo tu ejemplo, vos no podrías pasarte. No, porque no tengo empleados. Porque solamente, exactamente, no tenés empleado. Bueno, pero podrías tenerlo. Sí. Pero lo que pasa es que no te va a dar la plata por el mínimo que exige la caja para asegurar por tiempo parcial. Sin embargo, Randall, yo sí invito, esto es un análisis que cada uno lo tiene que hacer a título personal, porque lo cruel de la actividad de alquiler es que llega un momento en que te quedas sin gastos realmente deducibles, claro. Si es que nos apegamos a la norma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el pasivo que vos adquiriste para comprar la casa, ya lo pagaste. Además, el mantenimiento te lo paga el inquilino. Sí. El diferencial cambiario ya no lo tenés. La depreciación tampoco, porque el activo ya lo depreciaste. Entonces, prácticamente lo cruel del sistema era que tenías que pagar el 30, el 10 o el 20% sobre el ingreso bruto. Ahora te están dando este otro método alterno que para mí es una buena alternativa para aquellos que no tienen gastos por deducir. Claro. Ahora bien, pero el análisis hay que hacerlo. Nosotros hicimos un análisis y si una persona física o jurídica anda por 56% o más de gastos frente a los alquileres que recibe, le conviene el sistema tradicional. Okay. Y esto es importante, muy importante lo que decía Carla, porque aquí no hay enlatados, es un traje, cada persona tiene que buscar el traje que le acomoda bien. ¿Por qué? Porque si uno pide un préstamo para construir un edificio de apartamentos y lo pide a 10 años, uno tiene que saber que los primeros años en que ese crédito se está pagando, los intereses son muchísimo mayor que la amortización. Cuando uno está pagando un crédito para construir unos locales o para construir una casa, la verdad es que es triste, porque los primeros años uno siente que no amortiza nada. Entonces, ¿cuándo es importante estar en el esquema tradicional? Cuando estoy pagando muchos intereses, cuando el edificio está nuevo y la depreciación es alta, cuando requiere mantenimiento, cuando existe una estructura para precisamente generar esos alquileres. Y entonces habrá empresas que no tienen uno, sino que tienen muchísimos empleados en la caja. Pero vean que esto es un cambio fundamental. Tal vez lo que le tenga que quedar al costarricense medio en la cabeza, que tiene un localito por ahí, que tiene unas casitas de alquiler, es que todos los meses del mundo, todos los meses, el 15 del mes siguiente va a tener que presentar 2 declaraciones: la declaración de IVA y la declaración de ganancias del capital inmóvil, de rentas del capital inmobiliario, todos los meses del mundo. Y reitero, y no es publicidad gratuita para el Ministerio de Hacienda, todas esas rentas tienen que estar
tienen que haber sido facturadas con comprobante factura electrónica. Para cerrar con el tema de los alquileres, vuelvo a poner mi ejemplo. Yo tengo esta casa en Cartago, la alquilo a 1 millón. A partir del 1 de julio tengo que alquilarla a 1.130.000 y reportar el 15 del mes siguiente que recogí 130.000 de impuesto. Si hice algún gasto y pagué yo impuesto, lo acredito, si no, pago 130.000. Pero además, eso me entró como renta, como una ganancia. Entonces yo tengo que escoger uno de los dos sistemas. Si escojo el sistema de pagar el 12,75 del que Alan nos hablaba, o pasarme al régimen ese no se escoge, en ese teoría default. Amaneces inscrito el primero de entonces tengo que ponerme julio. a pensar si en lugar de mantenerme con ese y pagar 127.500 colones más del millón que yo recojo, ¿verdad? Puedo hacer una cosa, si el mercado me lo permite, le subo 150 a los inquilinos y entonces no pierdo un 5 y sigo viviendo con el millón. Te llega el neto del millón. O, ¿verdad? Me paso al tradicional y por el tracto de 750.000. No, eso es para persona física con actividad lucrativa. Ok, ese no, entonces no. Okay. No. Ese no tenés no, tramo ese es el exento. caso si la casa es de él a título personal. Claro. Bueno, si está inscrito como persona física con actividad lucrativa, tendrías un tramo exento. Ok, pero de esa renta, de ese millón, ¿cuánto tengo que pagar de renta en el régimen tradicional? Claro. Y tendríamos que sumar el millón, porque sería entonces una declaración anual, ¿verdad? Entonces tendrías 12 millones al año, donde el tramo, digamos que te das como persona física con actividad lucrativa, más o menos está en 3,5 millones. Entonces, por los 3,5 millones, los primeros no pagás si es que no sos asalariado, porque si sos asalariado, perdés ese tramo, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Entonces, habría que pagar digamos por la que totalidad. No soy asalariado, solo tengo el solamente ingreso del tenés millón. eso, entonces ponele 12 millones menos los 3,5 millones, te da 6,5 millones, ¿verdad? Sobre esos 6,5 millones tenés derecho a deducir los gastos necesarios. Habría que ver cuáles. Para el desarrollo de tu actividad. Que tenés los intereses, que tenés mantenimiento, que tenés bienes inmuebles, la depreciación. Ponerle que tenés derecho a, entonces, 2 millones de gastos. 6,5 millones menos 2 millones nos da 4,5 millones. 4,5 millones por el 10%. Nos da 450.000 colones. Ese es el impuesto que pagarías de forma anual. Ok, pero tengo que tener un empleado mínimo para pasarme para a poder eso. optar por eso. Ok, y entonces después de este enredo, porque realmente es muy enredado, aunque les agradezco que lo intenten explicar tan sencillo, yo llego donde mi inquilino en Cartago y le digo, ¿sabe qué? Mira, usted no puede deducir el alquiler que me paga a mí. A mí no me sirve tampoco facturarle. Entonces simplemente yo vengo todos los 30 y me los pagan en efectivo. Y listo. ¿Por qué se los digo? Yo sé que lo que estoy diciendo es ilegal, pero es que a mí el temor que me ocurre es que esto, al ser enredado y al generar ese pago, entonces usted diga, bueno, perfecto, evado, yo no le facturo a mi inquilino, a él le sirve que yo no le facture, pues no lo necesita para nada, y yo tampoco lo necesito y me quedo con el millón. Y todos somos felices. Y todos somos felices excepto Hacienda. El tema esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Por una parte, por un lado, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas pretende hacer obligatorio, qué sé yo, el uso de medios electrónicos de pago, donde nadie puede rehusar tarjetas de crédito. Pero lo cierto es que el mismo ejemplo de la casa de habitación es el corte pelo, mejor le pago al contado y no me cobra el 13%. Claro. Y eso en N cantidad de servicios. El tema es que en teoría eso así es. Claro, y así funciona, pero también hay otro tipo de controles que se están comenzando a dar, que son consumos, porque pudiera ser que la persona que tiene el 1.000.000 de colones todos los meses y vive muy feliz porque no paga nada de impuestos, resulta ser que esa persona tiene niños en los colegios y ahí hay trazabilidad y esa persona utiliza medios electrónicos de pago y entonces pasa por emisores costarricenses y esa persona paga los impuestos territoriales y entonces comienzan a cruzar información por medio de todo lo que es Big Data y no es tan sencillo fugarse. Ahora, sería una locura decir que esto en un momento dado, mientras no existan los controles totalmente refinados, va a generar un componente importante de informalidad. Pero yo no creo que en este momento el deterioro es monstruoso porque hay una gran cantidad de alquileres en este país, precisamente de esos que no se pueden deducir, alquileres de casas de habitación, etcétera, que en este momento no están siendo declarados. Los contribuyentes, digamos que a efectos de tributación se dividen en varios grupos y uno de esos son los omisos. Vos lo que estás indicando es aquel contribuyente que a pesar de ser contribuyente es omiso porque no cumple con su obligación.
en efecto podría llegarse, y yo creo que la tendencia del mercado va a ser, y del tico, va a ser a buscar de qué forma yo no pago ese impuesto al principio. Sin embargo, es obligación de tributación, de una u otra forma, fiscalizar y ponerse detrás de ese sector omiso, ¿verdad? Qué tan rentable, qué tan fácil y los controles que va a tener, eso es otra cosa. Sin embargo, recordemos que está el tema de factura electrónica. Entonces, si vos, dueño de esa casa de Cartago, resulta que tenés que pintarla o cambiarle el techo y vas a una ferretería, te dan una factura porque vos la pedís como factura, ya eso es un mecanismo de control para tributación. Claro, o sea, de que hay formas de escaparse, van a haber formas de escaparse. Carla, por eso si Carlos Vargas, el director de tributación, está yendo el programa, seguro se le habrá parado el pelo cuando yo dije lo que dije. Pero es que lo que yo quiero reflejar. Pero nosotros lo escuchamos todos los días. Claro, lo que yo quiero reflejar es. Sí, pero es casi prohibido decirlo. Por lo menos desde nuestra parte, porque yo lo que quiero decir es que esto podría generar informalidad. Porque yo no sé si es que he visto mucho La Casa de Papel últimamente, pero lo que quiero es... Buenísima. Sí, sin duda. Lo que quiero, por eso lo planteé con tanto cuidado. Dije, no le cobro el impuesto, dije, yo no le facturo. Y me lo pagan en efectivo. Digamos, porque entonces... Y si soy consumidor final, o sea, si es mi casa de habitación, claro, yo probablemente voy a acceder. ¿Por qué? Porque mi presupuesto personal también se va a ver limitado en un 13%. Esa es la realidad, o sea, yo creo que sí, y esa es parte de la contracción de la economía que se espera ahora para el segundo semestre de este año, del 2019. Sin embargo, yo creo que aquí tenemos derecho al berreo todos, ¿verdad? Yo siempre... en los diferentes programas y seminarios que nosotros hacemos, yo siempre digo que si la intención del legislador con esta ley era aumentar recaudación, hubiera pensado en dar un incentivo al consumidor final. ¿Por qué? Porque si a mi consumidor final me hubieran dicho, mire, de la factura que usted le va a pedir a Randall, yo fisco le voy a devolver a usted un 4%, puña, ya Randall, yo te pido la factura a vos todos los meses, porque Randall, a mí me van a reconocer ya lo habíamos hablado parte de aquí eso. En otro programa. El pecado monstruoso que tiene la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es que no conecta IVA con ninguna otra porque en lo que los costarricenses todos llamamos impuesto al salario, que son rentas del trabajo personal dependiente, los créditos por hijo, por esposa son absolutamente ridículos. Claro. En la medida en que uno no pueda, por ejemplo, los temas de salud, ¿qué activo más depreciado que uno mismo? Así es. Que requiere mantenimiento. En la medida en que uno no ate IVA con renta, vamos a seguir con un componente de evasión, porque bien dice Carla, no existe ningún incentivo para cumplir. ¿Quién? Y no estamos hablando de alquileres, que son sumas más gruesas, que pueden tener algún grado de trazabilidad. Hablemos de peluqueros. O sea, en eso estaba pensando precisamente. ¿Quién le va a ir a implorar al peluquero que le cobre el IVA? Solo que en ese momento no ande efectivo y posiblemente el peluquero le va a dar feriado, le va a dar fiado y después en la siguiente vez le paguen en efectivo, porque de lo contrario... Ese es precisamente el costo de no conectar renta con IVA. Claro, vamos a dejar de aceptar tarjetas y vamos eso no se puede teóricamente. Y hoy tampoco se puede. Hoy no tiene sanción de ese tipo. Vaya donde el peluquero de la esquina de cualquiera en Cartago. ¿Aceptan tarjeta? ¿No? Listo. Sí, sin embargo, digamos, yo quisiera que enfocáramos el programa al tema de cumplimiento, ¿verdad? Y no forma de ver cómo exactamente. Está bien, ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y yo estoy consciente de que esto puede llegarse a dar ahora a partir del segundo semestre. Sin embargo, el llamado es, en la medida de lo posible, tratemos de aportar todos a esto. Yo creo que porque vea lo que pasó en diciembre. De gente furiosa, pues no contestamos. Debe haber cantidad de preguntas. Probablemente, ¿verdad? Entonces, hay 1000 comentarios, es imposible. Recordemos, Randall, también muy importante los mecanismos de control que ya hoy tiene la administración tributaria, además de la factura electrónica, el tema de signos externos. ¿Cómo vas a justificar vos si no tenés ningún ingreso reportado? ¿De dónde es que vivís? O sea, tu casa de habitación, ¿de dónde la sacás? El vehículo que usás, chiquitos en los lugares privado, que exactamente. Consumo en tarjeta de crédito. Por ahí te puede llegar un tipo de presunción, ¿verdad? Entonces. Pero está bien, hablemos del cumplimiento. Ok, perfecto, me gusta. Ok, ya pasamos de alquiler, donde yo, Randall, detecto que se va a generar un aumento de la informalidad. Ok, pasemos a los profesionales liberales. Yo tengo un montón de amigos hoy preocupados que dan servicios y que inclusive el viernes me dijeron, y yo tendré que presentar declaración. Sí, vos tenés que presentar, no solo vos tenés que presentar declaración, sino que tenés que cobrar, tenés que pagar. Y entonces empiezan ese montón de dudas, Carla y Alan, de los matices que tiene esto, ¿verdad? Yo firmé un contrato anual
O, uy, qué problema, porque es que yo presento una factura y me lo pagan a 120 días, que es el exceso que están haciendo las grandes empresas en este país. Y todos los meses va a tener que pagar igual, digamos, Hay una excepción para el primer mes. Bueno, hablemos de los profesionales liberales. Ok. Recordemos que al pasar de un impuesto general sobre las ventas, que los dos graban el consumo, ¿verdad?, del impuesto general sobre las ventas al IVA, una de las grandes diferencias es que la totalidad de los servicios, con algunas excepciones, pero la totalidad de los servicios van a estar quedando sujetos con una tarifa del 13%. Eso quiere decir que desde servicios legales, si te contratan, que muchos periodistas los contratan para ser maestros de ceremonias en N cantidad de actividades, van a tener que cobrar su honorario más el 13% y emitir la factura electrónica, ¿verdad? Eso los lleva a que el profesional liberal también va a estar inscrito y va a pasar a estar inscrito de oficio a partir del 1 de julio como contribuyente del impuesto al valor agregado y presentar la declaración el 15 de cada mes. ¿Qué te lleva a eso? A que tienes que contratar un contador para que te monte tu declaración y te lleve tu contabilidad, porque sí vas a necesitar formalismo y sustento para esos datos que vas a consignar en la declaración. Yo como profesional liberal tengo que emitir mi factura. Si yo voy a cobrar 1.000.000 de colones, es el 1.000.000 de colones más el 13%, guardar todos mis comprobantes de gastos para poderme aplicar el IVA pagado como crédito fiscal y enterarle a tributación o pagarle a tributación la diferencia entre el débito y el crédito. Eso lo tengo que hacer de forma mensual. Que mire, que es que yo le doy a crédito y resulta que me paga a 120 días, 60 o no sé qué. Con suerte. Con suerte, claro, ¿verdad? Bueno, a tributación se le paga el impuesto el 15 del mes siguiente, ¿verdad? Salvo el primer mes, que permite pagarlo 3 meses después. Lo que usted factura en el mes de julio, ese es un transitorio que contempla la ley de IVA, que aplica únicamente para nuevos contribuyentes, que sería el caso de los profesionales liberales nuevos. No estaban inscritos, no eran contribuyentes del impuesto general del servicio al momento de promulgarse la ley. Entonces, vos sos profesional liberal, que hoy no está sujeto, te inscriben de oficio a partir del 1 de julio, el impuesto que facturaste es el 1 de julio, ese transitorio te da tiempo de pagarlo hasta el 30 de septiembre. ¿Verdad? No al 15 de agosto como correspondía, sino que te lo prorroga un mes y 15 días más. ¿Eso para qué? Para no afectar muchísimo tu flujo de caja y que puedas recuperar la cuenta por cobrar. Si no lograste recuperar la cuenta por cobrar, la tributación hay que pagarle ese 30, esa factura del mes de julio. Eso me tiene indignado, Carla, realmente. O sea, eso opera hoy en día con el impuesto general sobre las ventas. No, y también me tiene indignado, pero es que ¿sabes por qué me tiene indignado? No, y sobre todo cuando hay empresas que pagan a 90 días, pero tienen una descontadora para pagarte en el mismo momento. Sí. Pero ¿sabes por qué? Porque realmente, digamos, a la mayoría de gente que yo conozco, entonces trabaja en servicios. Y entonces esta situación es relativamente novedosa. Voy a dar un ejemplo. Resulta que a mí me llega el contrato del siglo. Me contrataron para hacer un anuncio de tele con Scarlett Johansson mañana y me van a pagar $500,000. Y me dicen, don Randall, usted es la pareja perfecta de Scarlett Johansson, entonces resulta que le vamos a pagar $500,000, pero se lo pagamos, estamos en mayo, se lo pagamos en septiembre. Y digo, perfecto, es el trabajo de mi vida. Ok, y resulta que ya estos meses tengo que pagar IVA sobre esa factura que generé de $500,000. Sí, señor. Y tengo que rechazar el trabajo de mi vida. O buscar financiamiento. O no pagar. Son alternativas. Perdón lo del incumplimiento, sí, pero es que son alternativas. Es que eso es injusto, sobre todo para las pymes. Yo no lo llamaría injusto, es la concepción del impuesto como tal. Claro, pero por ejemplo, cuando te pagan con esos plazos, Carla, no habrá forma de decirle al legislador, hagamos algo. O sea, digamos, si me pagan por facto, yo pago por hagamos facto. algo fue el transitorio. Fue el transitorio, no fue lo que nosotros queríamos. Exacto. Nosotros queríamos un transitorio que permitiera 3 meses y no un mes. Pero bueno, eso fue lo que se logró. Pero a mí me parece que este programa, además que es espectacular, siempre es buenísimo para eliminar leyendas urbanas. Por favor. A ver, la gente primero Scarlett Johansson no me va a llamar. Esa es la primera leyenda urbana. No, ese es un sueño muy personal. Ese fue un muy buen ejemplo, nada más. Pero a ver, la gente dice, es que mi servicio, a partir de ahora nadie me va a contratar porque yo voy a ser más caro. Eso es algo que los costarricenses tienen que sacarse de la cabeza. Y voy a poner el ejemplo nuestro. Nosotros
supongo que casi que un 100%, un 99.99%, le damos servicios no a consumidores finales, le damos servicios o a empresas grabadas con IVA o a personas físicas con actividad lucrativa que a su vez están grabadas por IVA. Entonces a ellos no les importa que nosotros cobremos el 13% porque ellos lo pueden acreditar. Claro. Igual que cuando nosotros contratamos servicios, a mí qué me importa que nos cobren el 13%, qué nos importa que nos cobren el 13% en alquileres cuando nosotros lo podemos acreditar. El que tiene el problema donde se pueden dar temas de informalidad, de evasión, es cuando se presta servicios al beneficiario final. Y pensemos en un ejemplo, Randall, para que veamos en este modo de cumplimiento, que me parece muy bien que Carla nos haya llamado la atención. Pensemos en un notario, en un notario que le presta servicios a un consumidor final. Resulta ser que es un señor que le va a pagar los servicios al notario porque la mamá le está donando un lote para que construya una casa. Le va a tener que pagar, que cobrar el IVA. Y desafortunadamente el señor puede estar muy feliz porque le van a donar el lote, pero el IVA no lo puede acreditar contra nada, lo que le pagó al notario. Ahora bien, ¿en este caso es tan fácil evadir? No. Porque resulta ser que el servicio, aun cuando es para un beneficiario final, aun cuando el notario no acepte un medio electrónico de pago, lo cierto del caso es que queda en el protocolo, hay una fijación de tarifas y al notario le es muy difícil, si no imposible, evadir, omitir ese ingreso de esta venta a un consumidor final. Y de esos hay muchos casos, y precisamente por eso se supone que el IVA, con todos los huecos que tiene, con no estar casado con el impuesto de renta, va a incrementar la recaudación en términos importantes. Claro, aquí están preguntando si los profesionales inscritos pero que no estén facturando tienen que presentar declaración de IVA. Sí, en cero. Sí. Pero la tienen que presentar todos los meses. Exactamente, a partir del 1 de julio se es contribuyente del impuesto porque la actividad a la cual usted está inscrito son servicios profesionales y la obligación nace. Si no presentan la declaración, aunque sea en cero, van a ser de una u otra forma candidatos a la multa por presentación tardía, que más o menos está en 44,000 colones. Claro, pero ¿verdad? es que todos los que damos servicios vamos a amanecer el 1 de julio en la lista inscritos para hacer la declaración de IVA. En la honrosa lista de contribuyentes del impuesto. En la honrosísima lista sí. Y entonces yo digo, pero yo no facturé nada en los últimos 4 meses, no importa, cada mes tuvo que haber declarado cero. La presentas en cero, exactamente. La presentas en cero. Ok, lo que decía Alan, que es realmente lo que me preocupa de esos temas es el consumidor final, porque efectivamente, por ejemplo, si Central de Radio... El IVA está diseñado para el consumidor final, todo lo demás se neutraliza por créditos. Exactamente, porque si Central de Radio va y le alquila un edificio a Deloitte, no importa, yo el 13 que yo pagué lo acredito en otra cosa que cobré y al final llego a Hacienda y digo, no, yo pagué tanto, recogí tanto IVA y pagué tanto IVA y me mato en cero. Es correcto. El problema es el consumidor final, que no puedo acreditar nada. Sí, y no es un problema de la ley, es que realmente el impuesto funciona, o sea, esto es un impuesto indirecto que grava el consumo del consumidor final, ¿verdad? Y va enfocado a eso. Si en el tanto yo intervenga en la cadena de valor o en la cadena de producción o de prestación de mi servicio, es lo mejor que me puede pasar. Y que el servicio que yo esté prestando o el bien que yo esté vendiendo tenga tarifa del 13% o yo tenga derecho a la aplicación del crédito fiscal al 100%. Si yo estoy en esa condición, no me tengo que preocupar del IVA. Me puedo preocupar los primeros meses del flujo, que es diferente de lo que hablabas ahora. ¿De dónde voy a coger yo para pagar la tributación el 15 del mes siguiente? Eso es otra cosa. Pero si yo estoy en esa cadena de valor, créame que es lo mejor que me pudo haber pasado. Nosotros como Deloitte es lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque el servicio que prestamos es al 13% y todo el IVA que yo soporto, que hoy forma parte de mi costo, yo lo voy a poder aplicar como crédito fiscal. Es que ya hoy estamos pagando impuesto de ventas. Sí, o sea, estamos pagando impuesto de ventas en la electricidad, estamos en el agua. Entonces, para las empresas incluso se reduce el costo. Sí. Porque en este momento, por ejemplo, lo que pagamos de impuesto de ventas en la factura eléctrica lo tenemos que tirar al costo. Forma parte del costo. Sí. Ahora simplemente no vamos a tener el costo porque lo vamos a acreditar, bueno, lo cual debería significar un incremento en renta, porque al bajar el costo debería de incrementarse la utilidad. Pero nosotros, digamos, en ese ejemplo puede ser que ahí se aliviane un poco el tema de flujo de caja, porque yo voy a tener que pagar menos por mes.
¿Cuál es el problema de esto? Cuando esto llega al consumidor final, que nos va a afectar a todos como consumidor final, porque los servicios a todos nos va a salir más caros en un 13%, claro. ¿Verdad? Eso no hay duda. O sea, por eso es que esto es un impuesto regresivo. Indistintamente de la riqueza del consumidor final, los dos vamos a terminar pagando lo mismo. Claro, pero digamos, el IVA es una muy buena noticia para cualquiera que esté en la cadena de producción. Claro. Y una pésima noticia, digo, por su naturaleza, sí, para el consumidor final. Ese es un buen resumen. Estamos totalmente de acuerdo con ese resumen. Sí. Ok, si yo no soy consumidor final, es decir, yo revendo lo que compro, o tengo una empresa que vende tal cosa. Tenemos un periodo de transición donde volvemos al puro principio del programa, donde hay actividades donde alguna gente salió muy contento porque tenía una tarifa reducida, y lo mejor que les hubiera pasado es estar en la tarifa del 30% y no el infierno en el que están ahora, con tarifa reducida al momento en que venden los servicios, claro, y con tarifas completas al momento en que adquieren. Los médicos privados es un ejemplo, ¿verdad? Sí, bueno, ese tiene su particularidad, pero siguiendo el ejemplo de Alan, vemos que siempre el más perjudicado es el consumidor final. Sí. ¿Por qué? Porque está el caso de los desarrolladores. Si yo vendo un bien inmueble sujeto al impuesto al traspaso, ese bien inmueble yo no le voy a cobrar el 13% de IVA. O sea, una casa de habitación. Si yo compro una casa de habitación, un apartamento, una oficina, a mí no me van a cobrar el 13%. No sujeto. Pero ese desarrollador, para poder construir esa casa, tuvo que comprar materiales de construcción, que ya hoy muchos están con el 13%, pero servicios profesionales, desde el decorador del apartamento modelo hasta el ingeniero, el topógrafo, el arquitecto, todos esos servicios tuvo que pagarles un 13%. Y más grave que eso, hay ciertos servicios que son inherentes a la construcción, por ejemplo, instalar vidrio, cerámica, que no están en la lista de servicios esenciales. Okay. Y van al 13%. Ese 13% que ese desarrollador va a pagar, no se lo puede cobrar porque no está dentro de la cadena de valor, presta su bien es no sujeto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Forma parte de su costo. ¿Qué va a hacer ese desarrollador? Trasladárselo al consumidor final vía precio de venta, o disminuir margen de utilidad, cuando en algunos proyectos los márgenes de utilidad no alcanzan un 13%. Igual que en las casas. Ahora estamos en contracción. Por eso, sí. Vamos a ver, doña Carla nos ya no lo regaño más. Gracias, doña Carla nos jaló las orejas desde su responsabilidad en el tema del cumplimiento, pero es que en ese ámbito era el que yo decía, cuando yo solo tengo el $1,000,000 que recojo de esa casa en Cartago, créanme que voy a decir, no, porque nadie le factura a nadie y listo. Sí. Ese es el riesgo que yo entiendo que se asume, digamos, a la hora, y que es un costo que además supongo las autoridades de Hacienda tendrán en su mente de no vamos a recoger el 100%. Siempre hay un informalismo, y el régimen es injusto, porque yo igual como asalariado yo te puedo decir, puña, yo solamente hoy tengo 500,000 de salario, claro, pero me va a llegar menos, o yo voy a gastar más porque mi presupuesto se va a ver reducido, ¿verdad? Un poco conversando un día de estos con un amigo que tiene un restaurante, me decía, pero es que yo no tengo ningún problema porque ya mi actividad está grabada. Le digo, es que ese no es el tema. El tema es que la gente que viene al restaurante tiene que pagar ahora por educación, tiene que pagar por salud, tiene que pagar por el corte de pelo, tiene que pagar por servicios profesionales. Entonces el problema no es con vos, el problema es que simplemente va a tener menos plata disponible para venir al restaurante. Claro. Y ese es precisamente el efecto de contracción en el primer año y medio que tiene la reforma. Claro, que es muy complicado porque yo a veces cuando planteo esto me dicen, pero en los otros países hay cierto. Es absolutamente cierto. Digamos, Costa Rica es uno de los pocos que no tenía, América Latina. Bueno, ahí está, que no tenía los servicios grabados. Yo creo que el problema fue hace muchos años, cuando definimos que el impuesto que cobrábamos era solo a los bienes. Es que esos países ya sangraron en su momento. Bueno, sí, pero nosotros debimos de haber sangrado en su momento. Hace 18 años. Vamos a ver, y además de eso, yo lo que le resiento a esta ley, y especialmente a la del IVA, es que tampoco estamos migrando a un IVA puro. O sea, esto se llama impuesto al valor agregado, pero si yo pego esto con la teoría, esto no es un impuesto al valor agregado. Desde el momento en que yo tengo tarifas reducidas y tengo exenciones y no sujeciones, desvirtúo la cadena de valor. Entonces, desvirtuar la cadena de valor, para hablar en cristiano, es poner una piedra en el camino, y eso significa que yo no me voy a poder aplicar como crédito fiscal. ¿Qué pasa si yo vendo al 4%? Entonces hablemos en cristiano. Okay. Carla, digamos, el IVA teórico es todo mundo. El IVA teórico todo es, mundo paga el 13 y lo que usted vende lo vende al 13 y lo va matando. Si usted, legislador, quiere proteger a un sector especial de la economía, hay ciertos mecanismos de devolución distintos a lo que hoy tenemos de tarifa reducida. Claro, pero es que hoy lo que hicimos fue que los diputados
jugando de populistas al proteger a algunos sectores, les hicieron un daño sin entender porque a esa no altura entendíamos, porque no se entendió desde mayo a diciembre la naturaleza de un impuesto al valor agregado. No nos metas a todos, ¿no? Porque esto se advirtió, Sí. A veces es muy sencillo quedar bien y decir, ustedes en 0 un tiempo y después al 4, pero ni los que lo negociaron en muchas ocasiones, ni los señores en la Asamblea Legislativa se estaban dando cuenta que habían puesto en una situación complicadísima a sectores enormes. Y por ejemplo, el caso de construcción es posiblemente el más dramático. Turismo, construcción pero y turismo. Turismo, Carla, turismo tiene la desventaja menor porque ya los hoteles están grabados, los restaurantes están grabados. Entonces, un componente muy importante de la actividad ya está grabado. Ahora que viene el tema de renta car, la parte de tours, etcétera, es menos el impacto. Claro. Pero en construcción es que hay una fecha fatal, 30 de septiembre. Sí. Y es para los proyectos que tengan visado al 30 de septiembre. Alan, Y todo lo demás va al 13. ¿Y en educación que quedó a 0? En educación, vamos a ver, con educación pasó algo. Perdón. Dale. Ay, perdón, ok. No, por favor, aquí estamos todos tomando café. Es parte de la tertulia. Sí, es mejor. Y nosotros agua dulce, ¿no? Sí, bueno, Okay. yo café. Ok, no, el agua dulce mía muy buena. Y Alan agua. Ok, ¿qué te decía? Don Ok, Alan con poco a poco educación. empieza a abandonar todos los placeres de la vida, usted se da ¿Verdad? cuenta. Sí. Pero bueno, no importa. O va adquiriendo unos placeres nuevos que todavía nosotros no conocemos. Está bien, puede ser. Con educación tenemos una particularidad. Recordemos que quedó educación privada con tarifa especial del 2% y educación privada exenta, ¿verdad? ¿Eso por qué? Por el corre-corre, mociones van, mociones vienen y vía reglamentos donde se viene a solventar. Entonces, la educación que está exenta es aquella que preste una entidad regulada, ¿verdad? O autorizada por el CONESUB, ¿ok? Y por el Ministerio de Educación, y además usted opte del grado de preescolar hasta licenciatura, maestría. El punto es que ellos lo que van a vender es exento, el 0%, sí, pero y el alquiler, y el agua, y la luz, y el todo teléfono, y todo. Exacto, todo va al costo. Entonces, ¿quién lo termina pagando? Los que matriculamos a los niños. Exactamente. Por eso quería llegar a que lo que estaba explicando Alan desde la construcción también afecta al sector de la educación. Si yo tengo a mis hijos en un colegio privado, pero ahí me dicen, ay, tranquilos, están felices porque los dejaron exentos. No. Y usted dice, suave, y el jardinero, y la buceta, y los libros. Y, bueno, están grabados 3,7, permítanme. Y no creo que puedas ir a un colegio y decirle, ¿sabe una cosa? Le pago en efectivo y no. No, ahí no se vale eso. No, pero digamos, la trampa que yo quiero reflejar es que efectivamente, insisto, hay algunos diputados que no lo sabían y hay otros que por mero populismo, entonces le dijeron, yo a usted le doy a los médicos privados, a los médicos en general, les doy el 4%. Les doy el 4%. Y los médicos felices, mañana van a estar aquí, por cierto, el colegio de médicos. Felices todos que les dieron el 4%. Bueno, pero eso les va a impedir hacer un crédito mayor porque todos los insumos que compren va a tener el precio. Y además médicos es el único incentivo que se da al consumidor final. Recordemos que salud privada, nosotros consumidores finales nos van a devolver ese 4%, ¿verdad? Sí. Cuando lo haces con mecanismo electrónico. Exacto. Entonces, el con factura o sin factura se va a cerrar para el sector salud, ¿verdad? Es el peor de los casos. Pero es muy complicado para los médicos. Sí. Y todo lo que hagan, o sea, si un médico tiene los hijos en un colegio privado, un colegio no, quito al colegio, va a ir a cortarse el pelo, tendrá que pagar el 13%. Si consume más agua de la que... Mejor los hubieran dejado con el 13%. Exactamente, mejor los hubieran dejado con el 13% y no se ponen a jugar de populistas algunos diputados de la República. Son las 3:08. Mañana estará aquí el Colegio de Médicos, pero no hablando de eso, estará hablando sobre los genéricos, los medicamentos genéricos. Vamos a la pausa, ya volvemos.
3 de la tarde con 15 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estamos hablando sobre IVA y es un tema amplísimo. De hecho, le estoy planteando, podríamos darle una sorpresa después a los oyentes. Si una vez por semana, aquí el 1 de julio, Alan y Carlos nos pueden acompañar. Ya se nos va a acabar el programa. Tocamos 2 temas y uno amplísimo, que es el de los trabajadores, sí, bueno, alquileres y trabajadores independientes. Pero de algo que dijimos, yo quiero que me den una conclusión. Nosotros podríamos esperar como país un primer año después de julio de contracción económica, entonces. Sin ser economistas. Sí, por favor. Siendo observadores de la vida normal. Sí, yo soy del criterio que sí. Vamos a ver. Al migrar, y dejemos por fuera el efecto que va a tener renta, ¿verdad? Con el tema de los nuevos tramos del salario, los salarios no se van a incrementar en un 13%. Entonces, el consumidor final al cual está enfocado el impuesto al valor agregado, se va a ver de una u otra forma reducido su presupuesto en un 13%. No, porque ya hoy soporta mucho 13% en algunas mercancías, porque en la totalidad de los servicios no. Por eso no es el 13%. Si yo pago, sí, yo sé que no va a ser el 13% sobre el total, pero sí tiene un efecto importante. Habría que sacar un ejemplo numérico que, cuidado, y no podríamos hasta verlo en alguna otra sesión. Pero lo cierto del caso es que mi presupuesto sí se va a ver reducido. ¿Por qué? Porque los incrementos que vienen por salario o los incrementos por honorarios profesionales no van a obedecer de igual forma al impuesto que yo voy a tener que soportar. De ahí que se tiende a decir que la economía pues se llegue a contraer para algunos sectores muchísimo más que para otros. ¿Cuáles sectores? Aquellos que no son de primera necesidad. O sea, si yo voy a comprar una casa, mejor yo voy a pensar un poquitito más, ¿verdad? Y voy a postergar esa decisión. Si yo voy a cambiar de vehículo, pues probablemente también postergue la decisión. ¿Por qué? Porque no es algo de primera necesidad. Claro, pero igual que el mecánico. El mecánico, si vos necesitas tu vehículo para trabajar, y tenés que ver cómo haces. Ya de por sí el servicio de mecánico, o ya hoy está grabado con el 13%, ¿verdad? Ok. Carla decía algo, creo que fue ahora que estábamos en el recreo, que esto afecta básicamente clase media y clase alta. Sí. Porque las clases más desposeídas, recordemos que la canasta básica es sobre su consumo alimentario, y recordemos que la gran cantidad de servicios que son los que consumen no se van a ver afectados. El tema de agua no va a tener afectación, el tema de electricidad no va a tener afectación. Desafortunadamente no tienen la capacidad para mandar a sus hijos a colegios privados, van a educación pública, está exenta. Transporte remunerado de personas, exento. Entonces, ¿quiénes van a ver realmente afectado su presupuesto? Quienes pueden consumir servicios que no estaban grabados, y en la actualidad van a comenzar grabados a partir del 1 de julio. Hay mucha gente que ve un abogado una vez en su vida. Pero esa es la que mueve la economía. Y es lo que estoy diciendo, es básicamente la clase media. ¿Qué es lo que uno ve tratando de leer entre líneas en las noticias? Que están acelerando algunas medidas para minimizar en algo el impacto. Ya vimos hoy la noticia de los encajes, hoy decía el presidente del Banco Central que ya no va a castigar a quien haga readecuaciones de crédito, que están presentando algunas medidas en temas de supervisión. Entonces son medidas de reactivación económica que de alguna forma pueden paliar la contracción que va a significar todo el tema del IVA. Y es que el tema de salarios también, recordemos que después de 4 millones y algo, y no estamos hablando de la clase popular, vienen con un tramo del 25% sobre el salario, y que el tramo máximo en la actualidad es un 15%, pero ahora hay un nuevo regalito del 20% y un regalo más grande del 25%. Entonces, obviamente, las familias tendrán menos disposición para ese tipo de servicios, para ese tipo de adquisiciones, incluso de bienes, donde van a tener que cubrir lo básico primero, que ese tipo de gustos que todos tratamos de darnos. O sea, en dos tenemos menos plata. O sea, yo soy clase media, ahora se lo estaba contando acá, ayer me puse a pensar, a partir del otro mes tengo que pagar 13% más en un montón de cosas, en las bucetas para las escuelas, en las cortadas de pelo mensual,
si voy a una vez al cine al mes hoy, bueno, a partir del otro mes me saldrá más caro, 13% ir al cine. El cine ya hoy está grabado con el 13%. ¿De verdad? Sí. Gracias. ¿Y las palomitas también? Sí, solamente las películas de niños hoy están exentas. Bueno, es que yo tengo niños. ¿Y seguirán exentas? No, están grabadas. Con IVA van a estar grabadas con el 13%. Pero lo cierto del caso, Randall, es que sí, o sea, nosotros podemos decir como costarricenses que a partir del 1 de julio, pues vamos a tener que socarnos la faja, vamos a tener que acomodarnos a un nuevo régimen que en efecto lo vamos a resentir en nuestros presupuestos familiares y personales, o sea, de eso no hay duda. ¿Que teníamos que llegar a eso? Yo soy del criterio que sí, o sea, sí teníamos que llegar a eso. La verdad es que el escenario en el que estaríamos viviendo hoy, y yo estoy absolutamente convencido que no es un consuelo de tonto, el escenario que nos hubiera tocado vivir hoy, y sobre todo a los más pobres, si no se hubiera aprobado la reforma, con las falencias que tiene, con los efectos duros que va a tener, si la reforma no se hubiera aprobado, hoy estaríamos infinitamente, pero infinitamente peor de lo que vamos a estar en octubre, noviembre de este año. Así es, yo estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, cuando planteo este tema siempre se me viene encima a mí. Decirme, ahí está Randall, el plan fiscal que usted defendió, tal cosa. Sí, yo realmente a esta altura me siento muy orgulloso de eso. ¿Por qué? Porque sí, tienen problemas, tenemos una situación realmente muy compleja, pero si no lo hubiéramos aprobado, esto sería el infierno en la tierra. Yo me siento y Carla, es el caso de Carla, yo estoy seguro que nosotros Carla y yo nos sentimos muy tranquilos de por años haber insistido en que esto tenía que ocurrir, y desafortunadamente estamos donde estamos por haber hecho las cosas a la tica y no haberlo hecho 10, 15 años para atrás, pues no tendríamos el nivel de deuda que tenemos. Y bajo hoy. Esa línea de Alan, o sea, totalmente de acuerdo y matriculada con esto, y vamos, aquí lo único que yo pido es, por favor, en lenguaje muy coloquial, no nos lleven a trompada de locos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso sí lo resiente el contribuyente. Vean que desde enero del 2018 a la fecha hemos venido en continuo cambio tributario con el tema de factura electrónica y demás controles. Entonces asimilemos, porque esta no va a ser la única reforma, Randall, yo creo que en eso estamos claros. Viene ley de exoneraciones. Sí, asimilemos el efecto de esto e iniciemos la otra ronda. O sea, pero no aceleremos los procesos, ¿verdad? Digiramos las cosas bien, porque vemos que si lo hacemos a la carrera, pasan cosas como las que tenemos ahora con el IVA, ¿verdad? Sectores que dijeron, yo nunca había mapeado esto, o no sabía que el efecto para mi sector era este. Entonces, un paso a la vez. O sea, eso es lo que yo pido, un paso a la vez. Por Dios, hoy es que 3. Hoy es 3. 3 de junio, y no tenemos reglamento de IVA. Y con suerte el 10... vamos a tener el de renta. No tenemos reglamento, y no sabemos ni cuál es el formulario que vamos a utilizar. Bueno, pero además de eso, nosotros traíamos por ahí, lo dejamos para otro lunes, cuáles son los requisitos, por ejemplo, para estar en la lista de exportadores, cuáles son los requisitos para estar en la parte de insumos agrícolas, pero resulta ser que todas estas resoluciones que generan una actuación necesaria del contribuyente para poder estar en regla a partir del 1 de julio están apenas en consulta. Claro. Es que ese es el detalle. Porque yo a veces sentía, a los usuarios como un poco ahí dormidos y decir, ve, ya viene. Pero va a decírselo con todo respeto a las autoridades de Hacienda, también a ellas. O sea, tal vez también era como, hey, ya viene esto. Sí. Yo no sé si estará ahí la pregunta, pero a mí me la han hecho como no sé cuántas decenas de veces en estos días. Pero Alan, ¿vos no crees que esta cosa como que haga una prorroguita a partir del 1 de julio, unos 2 mesecitos a la tica, ¿verdad? Sí, claro. No. Y eso es absolutamente impensable. Que todo el mundo se lo saque de la cabeza. Eso no va a ocurrir. Prórroga no existe. Prórroga ni para fortalecimiento ni para factura electrónica, porque muchos están pensando en prórroga factura electrónica y ahí los dos iban amarrados. Claro, pero además la factura electrónica ya está hace tiempo. No, pero es que los cambios que vienen para el 1 de julio son muchísimo más que las de hace tiempo. Okay. Hablando hasta de régimen simplificado. Sí, o sea, sí, son está muchos. Cambiando completo. Creo que veremos a Alan y a Carla una vez por semana aquí en Matices. Sí, con mucho gusto. Encantadas. Se los agradezco. Son las 3:25. Muchas gracias, dice Tatiana Alonso. Si no estuviera viendo este programa, diría que es Carlos Alvarado el que habla. Bueno, no sé si es por mí, por Alan o por Carla, pero muchas gracias. O por los tres. O por los tres, seguramente. Yo sí creo que hay que ser muy responsables con el país y a veces uno tiene que decir, y digo, uno tiene que decir porque es el deber, cosas que no le gustan a la mayoría, pero es que por cosas que le gustan a la mayoría,
estamos como estamos. Exactamente. Alan, gracias. Muchas gracias, Randall. Carla, muchas gracias. Un placer, Randall. Escogió Carla la canción de cierre hoy. Así es. Frank Sinatra, My Way. Hasta luego, feliz tarde. And now the end is near, and so I face